En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Marianely Paclán. Ella es mexicana, está de visita en Colombia porque va a participar de la movilidad sostenible. Esto lo promueve la Administración Distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Movilidad. Así que expertos internacionales llegan a Bogotá para aportar a la construcción de una movilidad moderna y eficiente. Y pues Al Día Noticias ha establecido comunicación con Marianely Paclán, una experta en estos asuntos. Bienvenida. ¿Qué tal, John? Buenos días. Muchísimas gracias. Un gusto estar por aquí. Bueno, gracias. Ella es gerente de transporte para la región de América Latina en el programa CAI de C40. Este programa y de este cargo que usted tiene, ¿qué es para los colombianos? Para que sepamos un poco su rol en el mundo del transporte. Sí, claro que sí. Con todo gusto les cuento. CAI son las iniciales de implementación de acción climática en inglés. Entonces, para empezar, como desde lo general, C40 es una organización de la que hacen parte casi 100 alcaldes y alcaldesas de distintas ciudades del mundo que están tomando liderazgo en diferentes acciones para atender los retos del cambio climático. Entonces, dentro de esta organización, el C40, existe el programa de implementación de acción climática que se lleva a cabo en Asia, en África y en América Latina, que es del cual tanto yo como un otro equipo de colegas y expertos acompañamos a 5 ciudades de la región para implementar acciones climáticas de alto impacto en el sector transporte y del sector de energía. Y pues Bogotá hace parte de este programa, al igual que Medellín, Lima, Guadalajara y Ciudad de México. Ujú. Bueno, es usted muy joven. ¿Usted a qué horas aprendió todas estas cosas de transporte sostenible? Bueno, yo estudié urbanismo, urbanista, pero tengo 10 años trabajando en proyectos de movilidad urbana sostenible. Y sí, bueno, ya pasaron rápido estos 10 años, Ujú. pero no, cuando a uno le gusta lo que hace, pues el tiempo pasa bastante rápido. Y bueno, también me especialicé en planeación de movilidad en bicicleta y tengo una maestría en transporte sostenible. ¿Y todo este asunto es para decirle a la gente que se baje del carro y se monte a la bicicleta? Pues eso es como una manera como reducida tal vez más simple de cómo podría funcionar, pero en realidad lo que buscamos es que las personas tengan diferentes opciones, diferentes alternativas y que opten por aquella que genere un menor impacto en diferentes aspectos económico, ambiental y social, en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo. Ujú. La movilidad en general es el desplazamiento, tanto de personas, pero también de mercancías y de productos. Pero cuando lo llamamos movilidad sostenible o cuando ya lleva el apellido, ¿no? De sostenible o sustentable, depende como en qué región estés trabajando, pues significa que son desplazamientos que se hacen generando los menores costos asociados o que llamamos externalidades que implican estos viajes. Y como mencionaba, tanto en lo individual, pero también pensando cómo la suma de todos estos viajes impacta en lo colectivo. Entonces, puede ser que hay una transición entre usar la bicicleta, utilizar el transporte público, utilizar el automóvil cuando las personas de verdad consideren que es la única opción que tienen viable, pero siempre apostando por darles alternativas que sean de menor impacto para el medio ambiente, que generen, por ejemplo, menos congestión, menos tiempos de traslado, ¿no? Que a veces la gente como, bueno, yo he estado también como ustedes lo llaman, en el trancón, el uso que tienen los automóviles en realidad es una baja ocupación por persona. O sea, usualmente no es que las personas compartan los vehículos que tienen capacidad para más personas, usualmente viajan una o dos. Esto sumado a un espacio reducido vial, o sea, el espacio que tenemos en las ciudades en general, pues es limitado, la cantidad de autos va en aumento y lo que tenemos que optar es por las alternativas que generen mayor eficiencia ambiental, que reduzcan los tiempos de viaje y que sobre todo no expongan o que no pongan en una situación de vulnerabilidad a las personas que están en la prioridad de la movilidad, ¿no? Quienes se desplazan caminando, quienes se desplazan en bicicleta, que están más expuestas y que generan menos impactos en lo colectivo, ¿no? Entonces se trata como de una redistribución de espacios, una transición modal, que es a lo que llamamos, de cambiar entre las distintas opciones de transporte. Sí, pero esto de los trancones parece ser una tendencia mundial. Hace poco se conoció un ranking
de las ciudades con mayor congestión y Bogotá está como en la sexta casilla en ese sentido. Primero está Londres, hay otras ciudades importantes por encima y uno diría, si ciudades como Londres no han logrado superar el tema de la movilidad, pues mucho más en estos países que están en vía de desarrollo. ¿Cómo ve usted ese asunto de la movilidad, del transporte, de los retos que tienen estos países latinoamericanos, en el caso de su país México y Colombia? Creo que justo como tú lo mencionas, esto es un reto compartido de distintas ciudades, tanto de América Latina como en otras regiones. Lo que ha sucedido es que las ciudades han crecido con un patrón ordenado, acelerado, lo que ha generado, pues tenemos ciudades que son expandidas, que no tienen el mismo acceso a sistemas de transporte, pues en todos sus, digamos, en todos sus eh, espacios. Esto que genera, pues tenemos problemas de espacio público, de abastecimiento de servicios, el que la gente pueda acceder a, pues, equipamiento, a facilidades, que los tiempos de traslado aumenten, que la congestión aumente y esto pues genera impactos también ambientales, ¿no? En tema de emisiones, de calidad del aire, de seguridad vial. Y como decía, esto es un reto que es compartido, pero que varias ciudades en las cuales se encuentra, por supuesto, Bogotá, han tenido liderazgo y han implementado diferentes proyectos que han ayudado a solventar la situación, ¿no? Digamos, el trancón o estar atorados en el tráfico es uno de varios impactos que se tienen actualmente y es por ello que es urgente pues tomar proyectos o iniciar acciones más ambiciosas en cuanto a reducción de emisiones, en cuanto a aumentar las redes de transporte público masivo, el facilitar, el complementar estos viajes con sistemas de bicicleta, el mejorar los entornos para las personas que caminan, para las personas que hay quienes realizan sus viajes completamente caminando, pero también todas y todos en algún momento del día siempre somos peatones para llegar al auto que está estacionado, para tomar el bus, para subirnos al Transmilenio, para llegar a al sistema a una de las bicicletas del sistema que ahora está funcionando aquí en Bogotá, como en muchas otras ciudades también de la región. Entonces, a lo que tenemos que apostar es pues una visión integral para mejorar la movilidad, considerando la pirámide, una pirámide de jerarquía en la cual pues peatones, personas que utilizan la bici se encuentran en los primeros lugares, las personas que utilizan el transporte público y también sin olvidar la distribución de mercancías, toda la logística urbana y que todo esto pues ayuda a que las ciudades se mantengan andando. Entonces es un reto bastante complejo, pero el sector transporte y las soluciones desde el transporte aportan bastante y sobre todo lo que trabajamos en C40 desde una perspectiva de acciones climáticas equitativas e inclusivas. Bueno, se está haciendo un esfuerzo, seguramente usted lo va a destacar por parte de ciudades como Bogotá, para que haya una mutación del transporte de diésel a gas o energía, que ya la energía es lo in, lo llamado, es el gran objetivo. Pero para casi el transporte particular no hay, aunque el gran contaminante está demostrado es el transporte público. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo hacer para evitar mm, consumir el diésel, los combustibles, la gasolina? Porque hay una guerra contra los combustibles, que porque son los gran contaminantes, los efectos invernaderos, el calentamiento climático, pero no hay suficientes vehículos y que sean a precios asequibles. Es muy difícil comprar un carro eléctrico, vale muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo le hacemos la guerra a los combustibles? Que no más exploración de petróleo, no más explotación de petróleo, pero entonces, ¿cómo nos vamos a mover? El gran reto es que todos tengamos todo en la misma manzana donde vivimos y movilizarnos a pie o en bicicleta. Pues creo que aquí hay creo que dos principales puntos que me gustaría, tres principales puntos que me gustaría abordar. En primer lugar, lo último que acabas de mencionar sobre todo que esté cerca en la manzana y que la gente pueda caminar. Hay un modelo de desarrollo urbano, ¿no? El desarrollo orientado al transporte, el desarrollo centrado en las personas, las ciudades de 15 minutos, tiene como diferentes connotaciones a lo que se le puede dar.
pero básicamente lo que busca es, no es que la gente no salga de sus manzanas, sino que la gente tenga cerca los distintos servicios que necesita, acceso a áreas verdes, opciones de entretenimiento, de educación, sí, como poder cumplir con los propósitos de viaje que tengan diarios a una distancia de, digamos, máximo 800, 1000 metros, lo cual implica unos 10, 15 minutos caminando, bicicleta, pero que también esté conectado a sistemas de transporte para hacer viajes más largos, ¿no? Este es como uno de los modelos o soluciones que se han dado en distintas ciudades del mundo, porque esto también no es de nueva cuenta un reto único de Bogotá, ¿no? Es un reto que se replica en distintas ciudades. Estos modelos implican pues una mezcla de usos de suelo, de actividades, de la mejora del espacio público, los entornos inmediatos, que sea caminar, usar la bicicleta sea una alternativa, el transporte público otra de las alternativas fuertes. Entonces, esto es como una de las acciones que algunas ciudades están tomando. Por otro lado, en cuanto a la movilidad eléctrica, a lo que nosotros apostamos en C40 es el transporte público eléctrico, Ujú, porque es un uso más eficiente del espacio. Puedes trasladar a muchas más personas con el espacio que ocupa un bus contra lo que ocuparían si se desplazan en automóviles individuales. ujú, Entonces, creo que más que apostar por la electrificación de los vehículos, a lo que tenemos que apostar, y porque es en el modo de transporte en el que la mayor cantidad de personas se trasladan, es en el ujú, transporte público, porque ujú. las emisiones asociadas a las fuentes móviles vehiculares en realidad no son del transporte público. O sea, hay como una manera, depende si tú lo estás analizando por persona transportada, por vehículo, porque no es lo mismo que en una unidad, en un vehículo de Transmilenio donde se desplazan 120 personas, no son las mismas emisiones a que haya 120 automóviles circulando. Ujú, Misma hora. ujú, Entonces, las emisiones que están asociadas al transporte son principalmente por el vehículo automotor. El transporte público, pues hay flotas que se tienen que renovar y a lo que apostamos es avanzar en la electrificación de estos sistemas masivos. Porque lo que pasa en nuestras ciudades de América Latina, que es distinto a otras ciudades, es que nosotras, la mayor cantidad de los viajes ya se hacen en transporte público estructurado, digamos, transporte público en procesos de formalización o transporte público de mediana capacidad. Pero nuestro problema en sí es que estos sistemas de transporte pues tienen que aumentar. Tenemos que dar muchas más opciones, aumentar los kilómetros de transporte público masivo y no tanto apostar por electrificar las unidades individuales, porque estas continúan con lo que yo llamaba al inicio los costos asociados. ¿Qué quiere decir? Si tenemos estos mismos 120 personas desplazándose en un auto de manera individual en lugar de usar un transporte público, pues tenemos 120 veces más pues, la congestión o que suman a las emisiones que abonan a una mala calidad del aire y pues el hacer el uso más eficiente del espacio, que como decía es uno de los recursos más limitados que tenemos en general en las ciudades, pues es a través del transporte público masivo, que en ciudades tan grandes como las nuestras, pues es lo que más nos ayuda a desplazarnos de la manera más eficiente. Sí, la semana siguiente es el día sin carro en Bogotá. Cuando hay ese tipo de jornadas, día de no carro, que los particulares no salen y solo hay transporte público, lo que se reduce en contaminación, pues realmente es muy mínimo. Es máximo un 25% de la contaminación ambiental. Si el promedio se hace por persona, pues por supuesto va a contaminar más el número de personas que en promedio que usa vehículo al transporte público. Ahora, es fenomenal, es excelente ese giro que se está teniendo en estas ciudades, por lo menos en Bogotá, que los nuevos buses todos son eléctricos. Aquí ya no hay lugar para buses diésel, se están saliendo de circulación. Cuando yo le digo que contamina más el transporte público que el parque automotor privado, es porque así lo demuestran las cifras cuando se hace Día del No Carro, porque ni siquiera baja la contaminación a la mitad. La contaminación baja un 12, 13, 14, 15%. Entonces, esto que se está haciendo ahora con el tema de los vehículos del transporte público que sean eléctricos es un hit, es el punto. ¿Cuánto tiempo más o menos se va a tardar una ciudad como Bogotá para sacar de circulación todos esos buses chimenea viejos que funcionan a diésel,
para convertirlos a energía, más o menos, y todas las ciudades latinoamericanas que están dando ese giro, ¿cuánto tiempo se podría hablar que ya el transporte público en ese sentido va a ser su gran aporte a un medio ambiente más sano? Mm, Creo que es difícil dar una cifra en particular, pero el avance que han tenido ciudades como Bogotá, ciudades como Santiago, la Ciudad de México, que han tenido un aumento significativo de las flotas de eléctricos, a flotas eléctricas, perdón, cambian o creo que están marcando esta tendencia para que otras ciudades igual aceleren la implementación de estas acciones. Ujú, El cuánto tiempo tardan en sustituir la flota, pues depende de muchos factores en ujú, cuanto a los bonos o los recursos disponibles para hacer esta sustitución, la chatarrización de las unidades anteriores, también que se mantenga digamos que se haga una sustitución de la flota mientras se mantiene la operación de los servicios. O sea, es bastante, digamos, depende mucho del contexto de la ciudad en la que estés hablando, pero lo que es importante es que más ciudades, tanto estas tres ciudades que están como siendo líderes, entre otras de la región, en electrificar las flotas de transporte público, que sigan con este ritmo porque justo todo el tema del sector transporte y el impacto que tiene en el medio ambiente, no es que tengamos muchísimos años más para esperar a que se electrifiquen las ujú, flotas de todas las ciudades. Lo ujú. que necesitamos es tomar acciones urgentes que yo mencionaba antes, a lo que llamamos acciones climáticas de alto impacto. Los sistemas de transporte público son una acción climática de alto impacto. ¿Qué quiere decir? Que al tiempo que nos ayudan a reducir las emisiones, como ya hemos venido comentando, también nos ayudan a mejorar otras dimensiones que tiene la sustentabilidad. La sustentabilidad no es sola las emisiones, es una parte central, pero también es la parte económica que tú mencionabas, ¿no? El transporte público es una de las maneras, digamos, las tarifas de transporte público que se mantengan a la baja ayudan a que las personas con menos recursos puedan seguirse trasladando, pero también la parte social. Los sistemas de transporte público masivo también te ayudan a que la gente se movilice y pueda acceder a las distintas oportunidades de la ciudad. Entonces, digamos que estamos cumpliendo con diferentes aspectos al implementar proyectos de transporte público masivo limpio o eléctrico. Y lo que mencionabas al inicio del Día Mundial, del Día Sin Carro, ¿no? Este es un día que se repite en otras ciudades. Yo dije Día Mundial porque en México es el Día Mundial Sin Auto, por ejemplo, pero que además del impacto inmediato que pueda tener en este día, creo que lo que es importante es que también nos ayuda a visibilizar la importancia Mm. de reducir el uso excesivo del automóvil particular, de que también sea un tema de conversación, ¿no? La importancia de hacer estos cambios entre modos de transporte, que la gente hable al respecto, ¿no? En este día, gente que, por ejemplo, no son o que no trabajan o no son especialistas en temas de transporte, que no lo trabajan de manera profesional, digamos, todos somos especialistas en desplazarnos, ¿no? Sabemos de movilidad, pero quienes están fuera de estos círculos tal vez no es su tema de conversación común. Y en este día, que es pues el Día Sin Carro, que el Día Mundial Sin Auto, que se hacen restricciones al uso de vehículos particulares, pues nos ayuda también a visibilizar este tema que es pues de mucha importancia. Es cierto, Marianelli. Y como estamos haciendo pedagogía, gracias no solamente a este evento que va a tener la Alcaldía Mayor de Bogotá de la Semana de la Movilidad Sostenible, pues aprovechemos entonces para hacerle una pregunta básica. ¿Qué es movilidad sostenible? Bueno, la movilidad sostenible es el desplazamiento tanto de personas como de productos y mercancías de la manera que genere el menor impacto ambiental, social y económico en lo individual y en lo colectivo. Esto se traduce en más proyectos de peatonalización, de infraestructura ciclista, de transporte público, lograr una mayor eficiencia tanto en el espacio, en los recursos disponibles, mejorar los trayectos, mejorar la calidad de vida y hacerlo desde una perspectiva de inclusión y equidad. Eso es la movilidad sostenible. Muy bien. Y en su participación en esta semana, porque pues expertos internacionales, y usted es una de ellas, llegan a Bogotá para aportar a la construcción de una movilidad moderna y eficiente, ¿qué va a proponer? ¿Qué va a decir? Pues nos da también muchísimo gusto estar por aquí. Como les mencionaba, en C40 pues agrupa diferentes alcaldesas y alcaldes que están tomando esta acciones o el liderazgo contra el cambio climático. Pues Bogotá es una de estas ciudades, ¿no? Con la alcaldesa Claudia López. Y lo que vamos a aportar son dos cosas. Por una parte,
el acompañamiento que estamos teniendo con el programa de implementación de acción climática, del cual Bogotá hace parte, pero Ujú. también sumarnos a esta importante conversación, como mencionabas, con diferentes especialistas que vienen de distintas latitudes. Creo que siempre suma el escuchar diferentes perspectivas, diferentes Ujú. experiencias para poder construir en lo local, siempre considerando el contexto de lo local, pero también entendiendo qué ha funcionado en otros lugares, cómo podría funcionar aquí, tal vez no podría funcionar, tal vez sí, pero justo abrir este diálogo, también pues conocer los nuevos proyectos que se están haciendo. Yo tengo el gusto de ver a Bogotá ya algunas veces y pues también estoy emocionada por enterarme cuáles son los nuevos proyectos, qué es lo que se está haciendo. Y con todo gusto, pues sí, participar en las actividades. Vamos a estar haciendo algunos recorridos, diferentes paneles, diferentes diálogos, hablando justo de movilidad sostenible, de los temas de cuáles son las acciones climáticas inclusivas y cómo desde el transporte se puede abonar pues a esta urgente crisis que tenemos pues, para enfrentar el cambio climático desde las ciudades. Correcto. ¿Y qué se está haciendo bien en Bogotá en materia de movilidad sostenible y qué se debe corregir? Bueno, también creo que también la movilidad sostenible, como di la descripción, abarca demasiados aspectos. No quisiera dejar fuera alguno, pero en los que más he trabajado, en los que más he revisado son, por ejemplo, pues los proyectos peatonales, los proyectos de movilidad en bicicleta, ¿no? Bogotá, capital de la bici, el nuevo sistema de bicicletas compartidas. Un referente que yo he tenido desde la primera vez que vengo es cuando hacen la ciclovía, que en otras ciudades son vías recreativas o cierres dominicales, ¿no? Tienen diferentes nombres, pero que es justo darle mucho más espacio para las actividades sociales, para disfrutar lo que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, estas son cosas que han sido buenas en Bogotá. Las estrategias de seguridad vial también son un referente para otras ciudades de América Latina. Las intervenciones de urbanismo táctico, los barrios vitales, han hecho bastantes cosas que los mantienen como una de las ciudades líderes en temas de movilidad. Y creo que corregir va de la mano con lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Los retos son bastante complejos, son retos compartidos, son retos que resuenan con diferentes ciudades de la región. Entonces, tocará seguir avanzando para proponer mayores, o más bien, para proponer más proyectos de transporte público masivo que tengan mayor alcance, que puedan llegar a diferentes partes de la ciudad, ¿no? Esta ciudad es muy grande, de la Ciudad de México, no es lo mismo hablar de ciudades más pequeñas que van como que tienen pues dimensiones menores que ayudan a otro tipo de proyectos, pero en ciudades tan grandes como las nuestras, pues es apostar por el transporte masivo limpio, eléctrico, que ya hemos hablado, cómo facilitamos la conexión de estos sistemas de transporte con los barrios o cómo lo bajamos como a nivel más local, cómo facilitamos la conexión peatonal, la conexión con las opciones de infraestructura ciclista, que como decía, no es una guerra entre modos de transporte, sino pensar cuáles son la manera de diversificar las opciones que tenga la gente y pues generar este menor impacto. En lo individual se ve pues al día, ¿no? En tu experiencia de viaje individual, pero cuando hablamos en lo colectivo, pues los impactos son compartidos por toda la sociedad. Entonces, seguir avanzando en estos proyectos tan emblemáticos, estratégicos, y pues lo que hacemos desde C40, que es enmarcarlos como acciones climáticas de alto impacto, acciones climáticas inclusivas, que nos ayuden a mitigar el impacto ambiental que tiene el transporte, pero a la vez reconociendo la importancia que tiene la movilidad y el transporte, pues para todas y todos en la ciudad. Sí, Marianeri, ¿qué le gusta de la movilidad del transporte en Bogotá? ¿Y si ha tenido usted la posibilidad de confirmar que en efecto somos la capital mundial de la bicicleta o es un título que nos adjudicamos nosotros sin haberlo confirmado realmente por el uso de la misma? ¿Ha logrado usted ver esos ríos de personas que se movilizan en Bogotá en bicicleta? Sí, algo que me gusta hacer, pues además de mi trabajo, a mí el tema de movilidad es algo que me encanta. Igual aquí podremos estar hablando toda la mañana y siempre que visito una nueva ciudad, yo siempre me subo al transporte público, me subo a una bici, voy a caminar, porque creo que no hay mejor manera de conocer una ciudad que utilizando sus sistemas, las diferentes opciones de transporte público que tengan. Así Entonces, es. claramente son ciudades grandes, claramente pues vamos a tener un montón de gente desplazándose en las horas pico, pero sí he podido usar la bicicleta por acá en Bogotá. Todavía no estreno el sistema de bicicletas compartidas, es una de mis metas para los próximos días. Em, y sí tienen pues un alto porcentaje de viajes que se realizan en bicicleta, hay un incremento de la infraestructura,
hay campañas y tanto de educación, que es una cosa, como de las destrezas para utilizar la bicicleta como un modo de transporte al día. Entonces digamos que he tenido la oportunidad también, ya me subí al Transmilenio, ya me he perdido, me fui con mi tarjeta un día a explorar. Y la verdad es que creo que justo dar el ejemplo, nosotros estamos trabajando en estos temas y utilizar el transporte público pues también nos ayuda a entender la experiencia Ujú. eh, diaria. Digo, yo soy usuaria de transporte público en mi día a día en la Ciudad de México. Yo ni sé manejar, no tengo automóvil, pero pues en transporte público la verdad que es mi principal manera de movilizarme y también pues lo he podido experimentar acá con todo gusto. Creo que lo que más me emociona va a ser conocer el sistema de bicicletas compartidas y también que vamos a hacer algunas otras visitas, conocer las nuevas flotas de buses eléctricos. Entonces creo que va a ser una semana bastante interesante también para pues entender todos los otros proyectos que se están realizando en la ciudad. ¿Y usted qué conoce de la movilidad de otros países? ¿Sí somos la capital mundial de la bicicleta? Pues sí, sí, es que creo que en cada ciudad, en cada contexto es bastante distinto. Lo que tenemos en América Latina, por ejemplo, siempre como el punto de comparación es, pero es que Ámsterdam y es que Copenhague, pero en Ujú. realidad si analizamos más como esta relación, lo que hablaba antes, ¿no? Los instrumentos de planeación urbana, cómo han crecido las ciudades, los habitantes que tienen, pues cada una va a un ritmo distinto. Entonces, no podemos hablar en este momento de, por ejemplo, el porcentaje de viajes en esta ciudad es, voy a decir un ejemplo, ¿no? 3 y en la otra ciudad tenemos 30. Quiere decir que estamos mal. Quiere decir que vamos avanzando a un ritmo significativo, dado el contexto que tenemos en las ciudades de América Latina. Entonces, yo creo que Bogotá es una de las capitales de la bici, pero definitivamente sí es una ciudad Ujú. que tiene un liderazgo en el tema. Entonces, pues sí, digamos. Ujú. Creo que sí puede ser mi mejor respuesta. Es una de las ciudades capitales de la De la bici, bici, se sí. suman a un esfuerzo que pues bastantes otras ciudades en la región han hecho, ¿no? Es como una movilidad ciclista muy en el contexto latinoamericano, que la infraestructura, los propósitos de viaje, el tipo de bicicleta que utilizamos es muy distinto, pero que no, creo que tampoco es una competencia, ¿no? Creo que mientras más ciudades se suban a estos temas y estén, lo voy a decir tal cual, ¿no? Como pedaleando en la misma dirección, pues vamos avanzando bien. Pues Marianelli, la neta, muchas gracias por atender este diálogo, esta nota para el Día Noticias en emisora punto 5, que termine de pasarla muy bien en Colombia. Siempre bienvenida y gracias por estas declaraciones. No, al contrario, muchísimas gracias, John. Un gusto. Bueno, Marianelli Patlán es gerente de transporte para la región de América Latina en el programa CAI de C40 a propósito de la Semana de la Movilidad Sostenible en Bogotá. Recordemos que se estará realizando del 30 de enero a partir del próximo lunes hasta el viernes 3 de febrero. Semana de la Movilidad Sostenible. Estamos en el Día Noticias, vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en el Día Noticias en emisora punto 5.